Piensa por un momento en una capital donde el amanecer aparece sobre el Océano Pacífico y el atardecer se apaga sobre el Atlántico. Una capital donde los buques que quieren pasar de un océano al otro tienen que poner rumbo al este. Una capital que esconde una selva tropical auténtica dentro de sus propias calles, con pumas y tucanes a 10 minutos en carro de las Torres de Cristal. Y una capital levantada exactamente sobre la lengua de tierra que reescribió el clima de la Tierra entera. Parece un cuento inventado, ¿cierto? Pues nada de eso es mentira. Todo existe, y todo ocurre en el mismo punto del mapa, Ciudad de Panamá, la capital panameña. Hoy te comparto 25 récords geográficos de Ciudad de Panamá que nadie te ha explicado de esta forma. Vamos a recorrerlos del 1 al 25, y te lo advierto desde ya. El último es tan enorme que ya no habla de una ciudad, habla del planeta completo. Así que acompáñame hasta el cierre, y si en el camino descubres algo que ignorabas, escríbemelo abajo en los comentarios. ¿Preparado? Arrancamos. Número 1. La primera ciudad europea del Pacífico americano. Vamos a empezar por el origen de todo. Ciudad de Panamá nació el 15 de agosto de 1519, de la mano del conquistador español Pedro Arias Dávila, al que todo el mundo llamaba Pedrarias. Y aquí viene lo grande. Fue el primer asentamiento europeo levantado de manera permanente en toda la fachada pacífica del continente americano. El primero de todos. Ninguna otra urbe del Pacífico americano le gana en antigüedad. Desde este punto exacto, los españoles coordinaron la conquista de buena parte de Sudamérica. Y hay más. Casi todo el oro y toda la plata que salían del imperio inca pasaban obligatoriamente por aquí, rumbo a Europa. Aquella pequeña población asomada al Pacífico terminó convertida en una de las llaves maestras del continente. Sus restos siguen en pie y se pueden recorrer hoy mismo. Se conocen como Panamá Viejo. Pero esa ciudad original tuvo un desenlace de cine que te cuento en unos minutos. Número 2. Panamá significa abundancia de peces, árboles y mariposas. ¿Y de dónde salió la palabra Panamá? De algo muy bonito. Según la definición que maneja oficialmente el Ministerio de Educación del país, Panamá quiere decir abundancia de peces, árboles y mariposas. Y no es una coincidencia bonita, es un retrato exacto del territorio. Un istmo verde, desbordado de vegetación, abrazado por dos mares repletos de vida, con una biodiversidad que se cuenta entre las más altas del mundo. Existen otras hipótesis sobre el origen preciso del término, pero todas terminan apuntando en la misma dirección: la riqueza natural. Los pueblos originarios que habitaban estas tierras la bautizaron mirando aquello que la volvía distinta: el agua, la selva y los animales. Así que cada vez que pronuncias Panamá estás diciendo, sin saberlo, tierra rebosante de vida. Y ese detalle marca absolutamente todo lo que veremos a lo largo del video. Número 3. La ciudad que un pirata incendió y que tuvo que mudarse. Regresemos a aquella primera fundación. Panamá Viejo terminó su historia como una película de aventura. Corría el año 1670 y cuando el célebre pirata inglés Henry Morgan cayó sobre la ciudad acompañado de cientos de hombres. Entre el saqueo y un incendio descomunal, Panamá Viejo quedó reducida a escombros. ¿Y qué decidieron los sobrevivientes? Algo bastante inusual. En vez de levantarla otra vez sobre el mismo suelo, optaron por trasladar la ciudad completa. Un par de años más tarde la volvieron a fundar algunos kilómetros hacia el suroeste, sobre una península pequeña, mucho más sencilla de proteger, rodeada de agua y de murallas. Ese emplazamiento nuevo es lo que hoy conocemos como el Casco Viejo, o Casco Antiguo, el núcleo colonial de la capital. Dicho de otro modo, Ciudad de Panamá es una capital que cambió físicamente de ubicación por culpa de un pirata, y por eso tiene dos ciudades antiguas en lugar de una. Y justo de eso trata el siguiente récord. Número 4. Dos cascos antiguos, y 2 veces Patrimonio de la Humanidad. Como la capital se mudó de sitio, Ciudad de Panamá presume de algo poco común en el mundo. 2 conjuntos históricos diferentes. Y los dos están inscritos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Por un lado tenemos las ruinas de Panamá Viejo, la ciudad primitiva del siglo XVI arrasada por el pirata. Por el otro está el Casco Antiguo, la urbe colonial que ocupó su lugar con sus plazas, sus templos y una combinación preciosa de estilos. Influencia española, francesa, art déco y arquitectura moderna. Todo mezclado en pocas manzanas. Caminar por el casco antiguo es hacer un viaje en el tiempo, y desde sus azoteas se distingue al fondo el bosque de rascacielos acristalados del Panamá contemporáneo. Muy pocas capitales del planeta pueden alardear de tener 2 centros históricos protegidos por la UNESCO. Ciudad de Panamá es una de ellas, y se lo debe todo a su historia accidentada. Y ahora nos vamos a su naturaleza, que no se queda atrás. Número 5.
La única capital del mundo con selva tropical adentro. Este es probablemente uno de los récords más impactantes de la lista. Ciudad de Panamá está considerada la única capital del planeta que guarda una selva tropical genuina dentro de su propio perímetro urbano. Se trata del Parque Natural Metropolitano, más de 230 hectáreas de bosque tropical en pleno casco urbano. Y ojo, no hablamos de un parquecito con 4 árboles decorativos. Ahí dentro habitan más de 200 especies de aves, junto con perezosos, osos hormigueros, tucanes e incluso pumas. Visualiza la escena. Sales de una torre de oficinas de vidrio, tomas un taxi durante 10 minutos y de pronto estás envuelto en selva, con monos gritando encima de tu cabeza. Ninguna otra capital del mundo tiene algo semejante dentro de sus límites. Selva tropical de verdad, a un paso de los rascacielos. Y la naturaleza todavía no termina aquí. Número 6. Cerro Ancón. Una bandera gigante y el último territorio devuelto. En mitad de la ciudad se alza una colina cubierta de vegetación con una carga histórica tremenda. El Cerro Ancón es la elevación más alta dentro del área urbana, rematada por una bandera panameña enorme que se distingue prácticamente desde cualquier rincón. Pero su verdadero peso es simbólico. Durante casi todo el siglo XX, una franja de tierra a ambos lados del canal permaneció bajo control de Estados Unidos. Era la conocida Zona del Canal. El Cerro Ancón fue precisamente uno de los últimos puntos que Estados Unidos entregó a Panamá, ya en 1999. Por eso, para los panameños, esa bandera ondeando en la cima significa muchísimo. Representa la recuperación completa de su territorio. Y desde lo alto se comprende, de un solo vistazo, toda la geografía capitalina, lo cual nos lleva directo a una sorpresa cartográfica enorme. Número 7. Sorpresa. La capital da al Pacífico, no al Caribe. Aquí va un dato que descoloca a casi cualquiera. Cuando alguien piensa en Panamá, ¿qué imagina? Playas caribeñas, agua turquesa, palmeras. Y da por sentado que la capital está asomada al Caribe, pues resulta que no. Ciudad de Panamá se ubica sobre la costa del Océano Pacífico. La capital mira hacia el Pacífico, hacia el sur, y no hacia el Mar Caribe. El Caribe panameño, ese de las islas de Postal, queda al otro extremo del país, en el norte. Pero la gran metrópoli, las torres y la boca principal del canal por el sur, todo eso pertenece al Pacífico. Es uno de esos errores de mapa que cometemos casi todos, y tiene mucho que ver con la forma tan rara que tiene el país, algo que vamos a desmenuzar más adelante, porque esconde varios trucos geográficos increíbles. Pero antes, sigamos con la ciudad moderna. Número 8. El mayor bosque de rascacielos de Centroamérica. Si algo impresiona al llegar a Ciudad de Panamá es su perfil urbano. Una muralla de rascacielos acristalados frente al Pacífico, que parece trasplantada desde Dubái o desde Miami. Y es que Ciudad de Panamá posee, con enorme diferencia, la mayor concentración de rascacielos de toda Centroamérica. Decenas y decenas de torres altísimas, algunas con diseños espectaculares, como la célebre torre con forma de tornillo retorcido. Ningún otro país de la región reúne una densidad de edificios altos parecida. La ciudad se disparó hacia el cielo a una velocidad tremenda, empujada por su papel de gran centro financiero y logístico gracias al canal. ¿El resultado? Un contraste brutal que define su identidad. Selva tropical, ruinas coloniales y un skyline futurista, conviviendo en apenas unos kilómetros. Y hablando de modernidad, llegamos al siguiente récord. Número 9. El primer metro de toda Centroamérica. Ciudad de Panamá se cuelga otra medalla regional que mucha gente desconoce por completo. Aquí funciona el primer metro, el primer sistema de tren subterráneo de toda Centroamérica. Abrió sus puertas en el año 2014 y supuso una revolución absoluta. Hasta ese momento, ninguna otra capital centroamericana contaba con uno. Para una ciudad comprimida entre el mar y las lomas, con un tránsito complicadísimo, el metro representó una solución de ingeniería fundamental. Actualmente traslada a cientos de miles de personas cada jornada y sigue expandiéndose con líneas nuevas. Puede parecer un detalle menor, pero piénsalo bien. En una región donde nadie más lo tenía, Ciudad de Panamá fue la pionera en bajar bajo tierra. Es otra prueba de cómo esta capital suele ir siempre un paso por delante. Y ahora regresamos a la naturaleza, con un espectáculo que sucede justo al lado de esas torres. Número 10. Millones de aves frente a los rascacielos. En la bahía de Panamá, la que se abre delante de la ciudad, se produce cada año uno de los mayores fenómenos naturales del continente, y casi nadie lo cuenta. Cuando la marea se retira, aparecen extensísimas llanuras de lodo y manglares, y hasta esos fangales llegan millones de aves playeras migratorias que han recorrido miles de kilómetros desde el norte de América para descansar y comer.
Es un humedal tan valioso que cuenta con protección internacional como sitio Ramsar. Para muchísimas especies, esta bahía funciona como una escala imprescindible en su ruta migratoria. Si desapareciera, su viaje sería sencillamente inviable. Y lo alucinante es el escenario. Millones de aves alimentándose en el barro, con un paredón de rascacielos de cristal justo detrás. Naturaleza salvaje y gran urbe compartiendo la misma fotografía. Y esa abundancia de aves nos conduce al récord 11. Número 11. Más especies de aves que Estados Unidos y Canadá juntos. Este dato es para quedarse en shock. Panamá, siendo un país diminuto, alberga más especies de aves que Estados Unidos y Canadá sumados. Dos naciones gigantescas superadas por esta estrecha cinta de tierra. ¿Cómo puede ser? Por geografía pura y dura. Panamá es el puente que conecta América del Norte con América del Sur. Así que aquí confluyen y se entremezclan las especies de ambos continentes. Súmale dos océanos, selvas, cordilleras y un clima tropical. La fórmula ideal para una biodiversidad descomunal. Y Ciudad de Panamá es la puerta de acceso a todo ese paraíso. A escasos minutos del centro ya puedes estar observando decenas de especies que no existen en ningún otro rincón del mundo. Una capital envuelta por una de las mayores riquezas de aves del planeta. Y ahora, un récord muy diferente. Esta vez sobre el dinero. Número 12. Una capital donde pagas en dólares. Aquí tienes una curiosidad que es geográfica y económica al mismo tiempo. En Ciudad de Panamá las compras se pagan con dólares estadounidenses. La divisa oficial del país se llama balboa, pero está anclada al dólar en una paridad de 1 a 1, y lo que realmente circula por la calle son billetes de Estados Unidos. De hecho, Panamá fue una de las primeras naciones latinoamericanas en adoptar el dólar como moneda de uso oficial, y lo hizo ya en 1904. ¿El motivo? Una vez más, su ubicación estratégica. Panamá surgió como un gran cruce del comercio mundial gracias al canal, y manejar dólares simplificaba enormemente los negocios internacionales. Así que un turista español que aterriza en Panamá termina pagándose el café en dólares, en pleno corazón de América Central. Un detalle mínimo que revela una historia gigantesca sobre el peso global de esta ciudad. Pero antes de continuar, hagamos una pausa breve. Espérate un segundo, que vamos justo por la mitad. Hasta este punto hemos visto piratas, selvas metidas dentro de la ciudad, millones de aves y una capital que paga en dólares. Pero te prometo que lo más alucinante viene ahora, en la segunda mitad, cuando nos metamos de lleno en el canal y en los trucos geográficos de Panamá. Así que si estás disfrutando del video, hazme un favor rapidísimo. Dale like. Me ayuda muchísimo a que YouTube se lo muestre a más gente. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad quieres que prepare los siguientes 25 datos. Los leo todos. Venga, seguimos. Y subimos el nivel con el número 13. Número 13. El canal a las puertas de la ciudad. Es imposible hablar de la geografía de Ciudad de Panamá sin mencionar a su gran protagonista, el Canal de Panamá. Y lo tiene literalmente en la puerta de casa. El canal es una de las obras de ingeniería más colosales de la historia. Cruza el punto más angosto del istmo, unos 80 kilómetros, y conecta dos océanos, el Atlántico a través del Mar Caribe con el Pacífico. Se inauguró en 1914. Antes de que existiera cualquier barco que pretendiera pasar del Atlántico al Pacífico, se veía obligado a bordear Sudamérica entera por el peligrosísimo Cabo de Hornos. El canal recortó ese trayecto en miles de kilómetros y en semanas enteras de navegación. Hoy, miles de buques al año atraviesan este paso, a un suspiro de la ciudad. Ciudad de Panamá vive del canal y para el canal. Pero el canal esconde un secreto que casi nadie comprende bien, y ese es el récord 14. Número 14. El canal no está a nivel del mar. Es una escalera de agua. Mucha gente se imagina el canal como una simple zanja excavada en la tierra por la que el agua de un océano se cuela hacia el otro. Nada más lejos de la realidad. El canal es, en el fondo, una escalera de agua. ¿Por qué? Porque el terreno no es llano. En el medio hay colinas, de manera que los barcos no cruzan al nivel del mar. Unas compuertas colosales llamadas esclusas los van elevando peldaño a peldaño, hasta unos 26 metros por encima del nivel oceánico, hasta alcanzar un lago artificial inmenso, el lago Gatún. Después, otro juego de esclusas los desciende hacia el océano opuesto. Y ahora, lo más asombroso. Todo el sistema funciona con agua dulce, la que aportan los ríos y las lluvias. Por cada barco que cruza se consumen alrededor de 200 millones de litros de agua dulce, que terminan vertidos en el mar. Una montaña rusa acuática para subir barcos por encima de una montaña. Impresionante, ¿verdad? Y al lado del canal hay otra obra curiosísima.
Número 15. El puente que durante años unió dos continentes. Pegado a la ciudad se levanta un puente enorme, con un nombre que lo dice absolutamente todo: el Puente de las Américas. Y su historia geográfica es hermosa. Al excavar el canal, el istmo quedó partido en dos, es decir, la porción norte del continente quedó separada físicamente de la porción sur. Para volver a coserlas por tierra, hacía falta un puente. El Puente de las Américas, inaugurado en 1962, fue durante muchísimos años la única conexión por carretera entre América del Norte y América del Sur. Por encima de él pasa la carretera panamericana. Atravesar ese puente equivalía, en la práctica, a saltar de un subcontinente al otro. Hoy existe un segundo puente que alivia el tránsito, pero el Puente de las Américas continúa siendo un símbolo, el punto donde los dos continentes vuelven a estrecharse la mano. Y justo al lado hay una carretera construida de una manera muy peculiar. Número 16. Una carretera hecha con las piedras del canal. Cuando excavaron el canal, sacaron cantidades brutales de tierra y de roca, millones de toneladas. ¿Y qué hicieron con semejante montaña de material? Una de las ideas más ingeniosas que se te puedan ocurrir. Construyeron una carretera dentro del mar. Se llama la Calzada de Amador. Con las piedras extraídas del famoso Corte Culebra, el tramo más endiablado de toda la obra, levantaron una larga lengua de tierra que se adentra a varios kilómetros en el Océano Pacífico y enlaza la ciudad con 3 islas pequeñas. O sea, buena parte de la montaña que estorbaba en el canal acabó transformada en un paseo marítimo sobre el agua. Actualmente es uno de los rincones favoritos de los panameños para caminar, andar en bicicleta y contemplar la ciudad desde el mar. Reciclar una montaña para fabricar tierra nueva dentro del océano. Geografía pura creada por el ser humano. Y ahora llegan los trucos más locos de Panamá. Número 17. Para ir al Pacífico navegas hacia el este. Agárrate, porque este récord rompe la cabeza. Todos damos por hecho que el Océano Pacífico queda al oeste y el Atlántico al este, ¿no? Pues en Panamá la cosa no funciona así. Debido a la forma tan rara del país, que se dobla como una S acostada, el istmo aparece girado. ¿La consecuencia? Que cuando un buque atraviesa el canal desde el lado Atlántico hacia el lado Pacífico, en realidad se está desplazando hacia el sureste. Sí, lo has escuchado bien. La boca del canal que da al Océano Pacífico queda más al este que la entrada del lado caribeño. Para llegar al Pacífico, navegas hacia el este. Resulta completamente contraintuitivo, pero es geografía en estado puro. Es uno de esos datos que nadie se cree hasta que lo comprueba sobre un mapa con detalle. Y esa misma forma de S provoca algo todavía más bonito. Número 18. El truco del sol. Amanece en el Pacífico y anochece en el Atlántico. Si lo del barco rumbo al este ya te sorprendió, esto te va a encantar. Por esa misma posición torcida del istmo, en Panamá sucede algo que suena imposible. Puedes contemplar la salida del sol sobre el Océano Pacífico y ese mismo día verlo ocultarse sobre el Atlántico. Suena a error, porque toda la vida nos han repetido que el sol sale por el este y que el Pacífico está al oeste. Pero gracias a la forma de S del país, en esta zona concreta el Pacífico queda hacia el este y el Caribe hacia el oeste. Por eso Panamá figura como uno de los poquísimos lugares del mundo donde el amanecer es pacífico y el atardecer es atlántico. Es el tipo de dato que deja a cualquiera con la boca abierta. Y todo se explica por la geografía única de este istmo, que seguimos explorando en el récord 19. Número 19. 2 océanos a 80 kilómetros, y los dos en un mismo día. Aquí va un dato que demuestra hasta qué punto es estrecho este país. En su tramo más angosto, apenas hay unos 80 kilómetros entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe. ¿Sabes lo que eso significa? Que en teoría podrías darte un baño en el Pacífico por la mañana, subirte a un carro o a un tren, atravesar el país de costa a costa en aproximadamente 1 hora, y bañarte en el Caribe por la tarde. 2 océanos diferentes, el mismo día. Desde Ciudad de Panamá, en el Pacífico, hasta la ciudad de Colón, en el Caribe, la distancia es cortísima. Y fue precisamente esa estrechez la que convirtió a Panamá en el lugar escogido para excavar el canal. Muy pocos puntos del planeta te permiten tocar 2 océanos en cuestión de minutos. Aquí, esa cercanía lo condiciona absolutamente todo. Y aunque estén tan pegados, esos 2 océanos no se comportan igual. Ni siquiera están a la misma altura. Número 20. Los 2 océanos no están a la misma altura y sus mareas son de locura. Este récord sorprende hasta los propios científicos. Resulta que el Océano Pacífico y el Mar Caribe, uno a cada lado de Panamá, no se encuentran exactamente al mismo nivel. De media, el Pacífico se sitúa unos 20 centímetros por encima del Atlántico. Pero lo verdaderamente bestial son las mareas. Del lado del Pacífico, el agua sube y baja hasta unos 5 o 6 metros.
una diferencia gigantesca entre la marea alta y la baja. En cambio, del lado del Caribe, la marea apenas se mueve unos 30 centímetros. La misma ciudad, con dos océanos que se comportan de manera totalmente distinta. Esa disparidad de niveles y de mareas fue, además, una de las razones por las que el canal necesitó su sistema de esclusas, para que los barcos pudieran pasar de un océano al otro sin enfrentarse a corrientes peligrosas. La geografía mandando otra vez sobre... Y ahora salimos un momento de la ciudad, para un récord continental. Número 21. El tapón del Darién, donde se rompe la carretera más larga del mundo. Existe una carretera que, sobre el papel, atraviesa el continente americano de punta a punta. La Panamericana, que va desde Alaska, en el extremo norte, hasta el sur de Argentina. Miles y miles de kilómetros. Pues bien, esa vía descomunal tiene un único corte en todo su trazado, y está en Panamá. Se llama el Tapón del Darién. En el oriente del país, hacia la frontera con Colombia, se extiende una selva tan tupida, tan pantanosa y tan indomable, que jamás se ha logrado abrir una carretera por ahí. Ese es el famoso Tapón del Darién, la única interrupción de la Panamericana en todo el continente. De modo que por tierra resulta imposible viajar en carro de América del Norte a América del Sur de forma continua. La selva del Darién lo impide. Y todo esto ocurre en el mismo país de nuestra ciudad. Ahora regresamos a Ciudad de Panamá para hablar de un edificio que lo explica todo. Número 22. El Biomuseo de Frank Gehry. El edificio que explica cómo cambió el mundo. Sobre la calzada de Amador, esa que construyeron con las piedras del canal, se levanta un edificio inconfundible. Una explosión de techos de colores que parece a punto de echarse a volar. Es el Biomuseo, y no es una construcción cualquiera. Lo firmó el famosísimo arquitecto Frank Gehry, y constituye su única obra en toda América Latina. Pero lo verdaderamente interesante es lo que cuenta por dentro. El Biomuseo desarrolla una sola gran narración. Cómo la aparición del Istmo de Panamá transformó el planeta entero. Cómo esta franja mínima de tierra separó dos océanos, unió dos continentes y reescribió la vida sobre la Tierra. Es como un manual gigantesco de la geografía panameña, convertido en edificio. Y nos deja perfectamente preparados para los dos récords finales, los más grandes de todos, porque lo que este museo relata es sencillamente espectacular. Número 23. El gran intercambio. Por aquí cruzaron los animales entre dos continentes. Durante muchísimo tiempo, América del Norte y América del Sur fueron dos mundos completamente incomunicados. Dos continentes aislados por el mar, cada uno con su fauna exclusiva, hasta que emergió el Istmo de Panamá y los soldó. Entonces sucedió un acontecimiento histórico que los científicos bautizaron como el Gran Intercambio Americano. De repente, los animales pudieron pasar caminando de un continente al otro, por este puente de tierra. Desde el sur ascendieron criaturas como los perezosos gigantes y los armadillos. Desde el norte descendieron los antepasados de animales que hoy asociamos automáticamente a Sudamérica. Esa mezcla monumental de fauna que modificó para siempre la vida de medio planeta se produjo exactamente aquí, sobre el suelo donde hoy se levanta Ciudad de Panamá. Una capital construida encima del puente por el que cruzó la historia natural de un continente entero. Y eso enlaza directamente con el dato más grande de todos. Número 24. La franja de tierra que cambió el clima del planeta. Ahora agárrate fuerte, porque este récord es de escala planetaria. El Istmo de Panamá, esa cinta angosta de tierra donde se asienta la ciudad, emergió del mar hace unos 3 millones de años, por el choque lentísimo de las placas terrestres. Puede parecer un detalle insignificante sobre un mapa, pero los científicos lo catalogan como uno de los sucesos geológicos más determinantes de los últimos 60 millones de años. ¿Por qué? Porque al taponar el paso entre los dos océanos, lo cambió absolutamente todo. Reorganizó las corrientes marinas del mundo entero. Contribuyó a formar la corriente del Golfo, esa que mantiene templada a Europa. Ayudó a generar los casquetes polares y a desatar las eras glaciares. Incluso hay investigadores que sostienen que influyó en la evolución del ser humano en África. Una simple franja de tierra que reescribió el clima de todo el planeta, y encima de ella se alza nuestra ciudad. Lo que nos lleva al gran dato final. Número 25. El gran dato, el cruce del mundo. Y llegamos al número 25, el récord que resume absolutamente todo lo que has visto hoy. Ciudad de Panamá no es una capital más. Es probablemente el mayor cruce de caminos del planeta. Piénsalo bien. Aquí se tocan dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, cosidos por el canal. Aquí se sueldan dos continentes, América del Norte y América del Sur, enlazados por el Istmo y por el Puente de las Américas.
Y por aquí circula una porción enorme del comercio marítimo mundial. Es el punto donde se dan cita los mares, las tierras, las especies y las rutas comerciales del planeta. Una ciudad que durante siglos ha ejercido de bisagra entre los dos grandes océanos y entre los dos grandes bloques de América. Por eso a Panamá se le conoce como el Puente del Mundo. Y su capital, Ciudad de Panamá, es el corazón de ese puente. El lugar donde, literalmente, el mundo se cruza. No hay demasiadas ciudades sobre la Tierra capaces de decir algo semejante. Y así llegamos al final. 25 récords que demuestran que Ciudad de Panamá no es una ciudad normal. Es un lugar donde la geografía hace cosas que parecen imposibles. La única capital con una selva tropical adentro, una ciudad donde el sol amanece sobre el Pacífico, donde para ir al oeste tienes que navegar hacia el este, donde dos océanos a distinto nivel se encuentran separados por apenas 80 kilómetros. Y todo ello sobre la franja de tierra que reescribió el clima del planeta. Ahora quiero saber qué opinas tú. Dime en los comentarios cuál de estos 25 récords te ha sorprendido más y cuál no conocías. Tengo muchísima curiosidad por leer. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte de la familia del canal, así que regálame ese like que tanto ayuda. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo vídeo, porque vienen más ciudades, más datos y más geografía que parece de otro planeta, pero que está aquí mismo. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo viaje.